Hola a todos, soy Mónica Hacha, dietista, nutricionista y tecnóloga de los alimentos. Hoy vamos a ver cuáles serían los alimentos recomendados y los prohibidos cuando se tiene acné. El acné es como el terror de la adolescencia, ¿no? Es la época en la que puede marcarnos más esa aparición del acné. Puede suponer un grandísimo sufrimiento para muchísimos adolescentes, pero no es la única época de la vida en la que tenemos mayor riesgo de sufrir acné. Por ejemplo, en las mujeres, en la época de la menopausia, la regulación hormonal también podría favorecer la aparición de acné. En algunos casos, o la mayoría, diríamos que menos amplio, menos evidente que en el caso de los adolescentes, pero también sería pues, un momento, vamos a decir, de riesgo, ¿no? Frente a la aparición del acné. Tradicionalmente, la aparición del acné se ha relacionado con los cambios hormonales que aparecen en la adolescencia, con factores genéticos, porque parece ser que tiene cierto componente hereditario también. En el caso de padres que han tenido acné, los hijos podrían tener una mayor predisposición genética para tener acné en la adolescencia. Y existen otros factores que también está actualmente demostrado que influyen. Es decir, no solo aparece el acné por la predisposición genética, no solo aparece por la regulación hormonal, sino que esos factores hay que asociarlos a otros, como por ejemplo podría ser la dieta, que podrían ser los que disparasen o activasen esa predisposición genética y hormonal, ¿no? Por ejemplo, imaginaros que puede ser el caso de un adolescente cuyos padres han tenido acné severo y sin embargo no tiene acné. La regulación hormonal es la misma que en todos los adolescentes. ¿Por qué no todos los adolescentes sufren acné? Bueno, uno ya hemos visto, la posible predisposición genética, pero esa predisposición genética es eso, que tienes algo que podría activarse para ocasionar un problema en este caso, o una mejora en otros, que ya hablaremos de otras predisposiciones genéticas, pero en este caso nos causa un problema de salud. Pero claro, hay algo más, ¿no? ¿Por qué no eso ocurre en todos los adolescentes? Pues porque evidentemente la dieta también puede influir, y enormemente. Durante muchísimo tiempo se ha estado recomendando reducir la grasa de la dieta para mejorar el acné. Sin embargo, se ha visto que no daba muy buenos resultados. Los resultados eran muy irregulares y generalmente, bueno, pues no se producía una mejoría evidente. ¿Por qué esa asociación? Pues porque la aparición del acné supone un aumento de la producción de sebo, de grasa, a nivel de las células epiteliales, y por lo tanto la lógica nos decía, pues si aumenta la grasa en la cara o en la espalda, por ejemplo, que es una zona en la que también aparece el acné con cierta frecuencia, ¿qué ocurre? Pues reducimos la grasa de la dieta, entonces el cuerpo tiene menos posibilidades de llevar la grasa a las zonas de acné. Es decir, es como si fuese una salida del exceso de grasa en nuestro cuerpo, y realmente no es así. Ese tipo de regulación podríamos decir que ocurre más, bueno, pues a nivel de las propias células de la piel. Y por ejemplo, se ha visto que las personas que tienen acné, además de la dieta, tienen una alteración en la microbiota de la piel, y hay un tipo de bacteria que reside habitualmente en las células de la piel, que en estos casos crece más de lo que debería, y es la que se asocia a esa aparición de las lesiones características
de la piel de las personas que tienen acné. También, aparte de esa alteración en la microbiota de la piel, hay otros factores que se ha visto que ocurren de manera pues similar, ¿no?, en prácticamente todas las personas que sufren acné. Uno es el aumento de los andrógenos. Esto, en el caso de los chicos adolescentes, es normal, es lo habitual. De repente pues empieza la diferenciación sexual y aumentan los andrógenos, pero en el caso de las chicas pues no sería lo habitual, y por lo tanto, pues ese aumento de andrógenos, hormonas sexuales masculinas, estarían asociadas a un aumento de la producción de sebo a nivel de la piel. Además, esto lo podemos asociar también al caso de las mujeres en etapa de menopausia. Disminuyen los estrógenos, que son las hormonas sexuales femeninas, y aumentan los andrógenos, y eso podría llevar asociado, como os digo, también ese aumento de la producción de sebo, de grasa a nivel de la piel. Pero además existe una liberación de sustancias proinflamatorias muy características en las personas que tienen acné. Aumenta lo que se denomina el factor de crecimiento insulínico tipo 1, el IFG1. En este caso, esto en diferentes estudios analizando personas que tienen acné, se ha visto que se ve elevado en prácticamente todos ellos. ¿Y que ocasiona, que causa este aumento? Vamos a decir, queratinización de la piel, un engrosamiento de las células de la piel que taponan los poros y por lo tanto hacen más difícil que ese aumento de la producción de sebo salga o se libere, y entonces se queda como enquistado. Y de esa manera, pues aquí hay factores en la dieta que hacen aumentar este factor insulínico, y os podéis imaginar cuál es. Así que vamos a empezar por asociación ya, ¿no?, con esos primer grupo de alimentos prohibido en el caso de las personas que tienen acné, y serían aquellos alimentos con un índice glucémico alto. ¿Por qué? Porque hacen aumentar la insulina, por lo tanto hacen aumentar también este factor de crecimiento tipo insulínico, es muy similar, y por lo tanto aumentarían la queratinización de la piel, ese engrosamiento de las células de la piel y ese aumento también de la producción de sebo, de la producción de grasa. Así que, ¿qué es lo primero que hay que reducir? Esto hay cosas que son de cajón y que se hacían ya tradicionalmente. Evidentemente, aquellos alimentos que tengan pues exceso de harinas refinadas, el arroz, la pasta, el pan, tendríamos que reducir su consumo, nada de bollería ni repostería, porque en este caso también tendríamos ese aumento no solo de la respuesta a la insulina, sino también ese aporte también de grasas como de poca calidad, que no es que estén relacionadas directamente con el acné, sino que en este caso el responsable sería esos hidratos de carbono de absorción muy rápida. Y por otro lado, una de las restricciones, podríamos decir, que da mejor resultado a la hora de reducir el acné es la de los lácteos. Eliminar o reducir al máximo el consumo de lácteos, porque es un alimento que hace aumentar este factor insulínico y por lo tanto aumenta, como os digo, esas células engrosadas también de la piel y empeora el acné, y por lo tanto, pues el consumo de lácteos debería ser muy reducido en las personas con acné. Hay una tendencia habitual, está asociada a eso que os decía al principio, de las dietas bajas en grasas, de mantener el consumo de lácteos desnatados, leche desnatada, yogur desnatado, y de esa manera, como ya estoy eliminando la grasa, pues favorezco, estamos hablando de adolescentes, en etapa de crecimiento. ¿Qué ocurre? Que claro, ¿cómo vamos a eliminar los lácteos si nos quedamos sin calcio?
Habrá que buscar otras fuentes de calcio, por supuesto, que serían muy importantes en esta etapa de crecimiento. Pero y sepáis también que los lácteos desnatados aumentan aún más ese factor insulínico que los lácteos enteros, por lo tanto no resultan mejores. Y también se ha visto el mismo efecto con los suplementos de proteínas, como por ejemplo el whey, que se obtiene también a partir de la leche de vaca. Y os digo leche de vaca porque otras leches como la de cabra o la de oveja se ha visto que reducen menos, o sea que aumentan menos ese IGF-1, ese factor de crecimiento insulínico, y por lo tanto, bueno, pues podrían resultar más beneficiosos si tenemos dificultad para mantener el aporte de calcio a través de otros alimentos que podrían ser también de origen vegetal. Brócoli, almendras, semillas de sésamo nos ayudarían también a mejorar ese aporte de calcio. Y otros alimentos, como por ejemplo las sardinillas en lata, que siempre aparecen ahí cuando hablamos de calcio dietético. Y ya que os he hablado de las sardinillas, pues vamos con un alimento súper recomendado para las personas que tienen acné, el pescado azul. ¿Por qué? Por su aporte en ácidos grasos omega 3, que también podemos obtener de otros alimentos, como por ejemplo las semillas de chía, las semillas de lino o las nueces. Y estamos hablando, no sé si os fijáis, también de algunos alimentos ricos en grasa. El pescado azul, las nueces, las semillas, no tienen cantidades pequeñitas. De hecho, incluso el aceite de oliva y el aguacate también nos podrían ayudar por su composición en ácidos grasos a mejorar el acné. Lo que tenemos que evitar a toda costa es el aumento de omega 6, porque ejerce el efecto contrario, y esto pues nos aumenta fácilmente con el consumo de alimentos procesados o de cualquier tipo de aceite refinado obtenido a partir, por ejemplo, de semillas. De manera que, bueno, pues esas pequeñitas modificaciones en la dieta nos podrían mejorar enormemente el acné. A veces hacen falta también otros tratamientos simultáneos, que esos son parte del dermatólogo, ¿no? Porque puede haber tratamientos de aplicación tópica o local, pero que tengáis por seguro que la dieta influye y mucho en aquello que pasa en nuestra piel. Así que espero que le deis al like del vídeo, no dejéis de suscribiros al canal y espero seguir viéndoos a todos en los próximos vídeos.